Hola y bienvenidos a Receta Cubana. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacen los dulces de guayaba en barra? Pues si es así, hoy te muestro la receta completa para hacer un dulce de guayaba en barra perfecto. Sí, ese mismo, el que disfrutamos tanto ya sea dentro o fuera de Cuba, con unos pedacitos de queso o como relleno de pasteles, empanadas, cake, pie, tartaletas y muchas otras combinaciones. Comencemos entonces. Lo primero que necesitaremos son unas guayabas maduras, mientras más maduras mejor. Para esta receta vamos a estar utilizando 2 kilogramos de guayabas. Lo único que debemos hacer con ellas es quitarle ambos extremos y cortarlas en 2 o 4 pedazos como te muestro en pantalla. Luego colocamos todas las guayabas picadas en una olla para llevarla al fuego. Agregamos un poco de agua, aquí la cantidad va a depender del tamaño de la olla, con que lleguemos al mismo nivel de las guayabas será suficiente. Ahora la llevamos a fuego medio, tapamos y dejamos cocinar por 15 minutos. Pasados estos 15 minutos bajamos el fuego y dejamos reposar a temperatura ambiente, solo un poco para facilitar el siguiente paso y no quemarnos. Vertemos el agua y las guayabas en el vaso de la batidora para batirlas a la velocidad más bajita de la batidora por unos segundos nada más, porque lo que queremos es que se deshagan los trozos de pulpa pero no las semillas, para que la barra de guayaba no nos quede con una textura terrosa. Para batir mejor las guayabas yo tuve que hacer este proceso en 2 pasos. Al terminar colamos la pulpa que nos quedó en un recipiente y nos deshacemos de las semillas. Debe quedarnos con esta textura cremosa y lisa. El siguiente paso es cocinar la pulpa con el azúcar. Vertemos la pulpa de vuelta en la olla y a esa cantidad le añadimos exactamente 1 kilogramo de azúcar. Si no tienes cómo pesar, te muestro un truco muy fácil que a mí me ha funcionado muchísimo. La cantidad de azúcar que vamos a utilizar para esta receta es 3/4 de la cantidad de pulpa. Para medirlo, primero yo envaso la pulpa en un recipiente que puede ser un pozuelo como este. Y luego para el azúcar mido 3/4 de la cantidad que me dio de pulpa. En muchas otras recetas dice que solo se utiliza la mitad de la cantidad de la pulpa, pero lo he probado y no me ha funcionado, así que tuve que añadir un poco más hasta llegar a los 3/4. Cuando tengamos el azúcar y la pulpa de guayaba en la olla, las mezclamos muy bien para que se disperse y cuando comience a cocinarse lo haga de forma pareja. A esto le añadimos unas goticas de limón que ayudará a que cristalice más rápido el azúcar y el dulce de guayaba quede perfecto. Ahora lo que resta es remover y remover constantemente sin parar mientras se cocina a fuego medio bajo durante 2 horas y aquí van a ir viendo el proceso completo. Es importante no parar de remover para que no se pegue al fondo de la olla o se queme. Y mientras vamos mezclando te invito a suscribirte y activar la campanita para que seas el primero en recibir nuestras recetas cada semana. A los 30 minutos nuestra mezcla ya cambió de color y se está espesando. Aquí debes tener mucho cuidado para no quemarte con las burbujas que comenzarán a salir. Por eso es que debemos estar pendientes y no dejar de remover. Yo utilicé azúcar morena porque es la que se usa de forma tradicional en Cuba para este dulce, pero tú puedes usar perfectamente azúcar blanca. Al dulce de guayaba en barra se le conoce también como bocadillo o pasta de guayaba y en algunas regiones de Cuba lo llaman conserva de guayaba. Desde siempre y hasta la actualidad hemos hecho este dulce de guayaba de manera tradicional, o sea, una preparación meramente artesanal. Y si bien es cierto que lleva un tiempo en estar listo, el resultado es maravilloso, toda una delicia. A la hora de estarse cocinando, nuestra barra de guayaba se va a tornar más espesa. Es verdad que este dulce se prepara mejor de forma industrial porque se necesita de paciencia, de unos brazos bien firmes o algo de ayuda para remover todo este tiempo. Pero a nosotros nos complace siempre hacer las recetas en casa y disfrutarlas cada vez que queremos. Por eso compartimos contigo cada truco que hemos probado y nos ha funcionado. Mi recomendación es que cuando preparen esta receta para que disfruten el proceso lo hagan en compañía que los vaya ayudando y así el tiempo también pasa más rápido. A la 1h30 la mezcla va a estar mucho más espesa, por lo que resulta un poco incómodo removerla con la misma energía, pero yo continúo porque mi mente solo imagina el placer de disfrutar esta barra de guayaba así tal cual y en muchas otras recetas que también se las iremos publicando en el canal. Déjame tu comentario qué receta te gustaría que prepararemos con este dulce de guayaba en barra.
Y cuando solo falten un par de minutos ya la mezcla se ha reducido a la mitad y vas a notar burbujas mucho más grandes. Ten mucho cuidado con las salpicaduras para no quemarte. Pasadas las 2 horas sabrás que está lista si al pasar la cuchara se nota con facilidad el fondo de la olla como te muestro en pantalla. Y si le haces unos surcos como estos y no se vuelven a unir es que está perfecta para envasarla. Como el azúcar que utilicé era morena se torna un poco de tonalidad más marrón. Sin embargo, si usas azúcar blanca estará mucho más roja. El color también depende de la tonalidad que tenga la pulpa de las guayabas. Ahora es el turno de envasar la mezcla. Para ello utiliza el molde que prefieras. Yo escogí este que es rectangular y le coloqué un pedazo de papel film para que no se pegara. Vertemos el dulce de guayaba, lo acomodamos y tapamos con el propio papel film. Dejamos reposar durante 12 horas como mínimo para que cuaje y termine de formarse la pasta de guayaba. Luego de las 12 horas de reposo podemos desmoldar nuestra barra de guayaba que ya estará completamente lista. Como ven, queda con una textura bien lisa y te aseguro que el sabor es perfecto. Ahora sí podemos disfrutar de nuestro dulce de guayaba en barra de la forma que querramos, con un poco de queso blanco para rellenar cakes, pasteles, empanadas. Muy pronto les estaré compartiendo estas otras recetas para que también se animen y las preparen en casa. Déjame tu comentario para conocer qué te pareció esta receta de dulce de guayaba en barra o pasta de guayaba y si te gusta tanto como a nosotros este postre cubano. Por aquí te dejo otro de nuestros videos para que continúes preparando más recetas cubanas y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestros videos cada semana.